Buenos días. Tenemos el placer de tener a Felipe Saldívar como conferencista esta semana del ciclo de Hablando de Matemáticas. Nos va a hablar sobre Grassmannianas y otros temas de geometría, bueno, relacionados con Grassmannianas. Y vamos a ver, todos los que están en Facebook pueden hacer sus preguntas y comentarios a través de la página Hablando de Matemáticas, donde se está transmitiendo en vivo esta conferencia, y al final les damos lectura. Gracias. Gracias. Se escucha bien, ¿verdad? Bueno, es una plática para estudiantes de licenciatura, pero es un tema en el que he estado pensando recientemente y es un tema que de por sí está en muchos lados de la matemática, toma muchos aspectos y cada uno de los aspectos es muy bonito, ¿no? Entonces, no creo cubrir todos, pero quiero dar ejemplos principalmente para mostrar cómo estas partes se van acomodando en un tejido muy bonito, ¿no? Entonces, quiero comenzar con algo de geometría. Geometría para mí es geometría con álgebra, ¿no? Entonces, como la geometría que comienza uno a estudiar en los primeros semestres de la facultad, que desafortunadamente le llaman geometría analítica, pero es geometría con álgebra, ¿no? La palabra analítica era con álgebra, quería decir. Hay objetos geométricos definidos por ecuaciones diferenciales, por condiciones que no necesariamente son algebraicas. Y son objetos geométricos muy bonitos, ¿no? Pero por eso hay otra rama de matemática muy bonita que se llama geometría diferencial y sus variantes, que estudia ese tipo de objetos. A pesar de ser bonitos esos objetos, no me tocan a mí porque yo uso los de álgebra. Pero resulta que en álgebra hay cosas muy bonitas, ¿no? Entonces comienza todo con álgebra lineal. Muchas cosas que voy a decir son de álgebra lineal. Comienza uno estudiando sistemas de ecuaciones lineales. Las ecuaciones lineales son en n variables acá y son de primer grado cada uno de los monomios que forman la ecuación. Por eso les llamamos ecuaciones lineales. Y en álgebra lineal buscamos condiciones para que este sistema de ecuaciones tenga solución. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos m polinomios que les llamé fi y buscamos soluciones que son puntos de n. ¿De acuerdo? Bueno, álgebra lineal me dice cuándo eso sucede. Y bueno, el paso natural para uno es considerar polinomios, pero ya no necesariamente polinomios lineales. Entonces, considero polinomios en n variables de grado arbitrario. Y busco en Kn, donde sus elementos son n-hadas ordenadas de elementos del campo, busco puntos en Kn que sean soluciones de todos esos polinomios. Digamos, un número puede ser finito, puede ser infinito, no me importa, voy a poner finito. Entonces tengo un conjunto finito de polinomios y busco puntos en Kn que sean ceros de esos polinomios. Bueno, si a uno agarra un ejemplo arbitrario, digamos, en un polinomio en dos variables, o sea, yo puedo tomar el polinomio x cuadrada más y cuadrada más 1. Este polinomio, y digamos, pienso este polinomio con coeficientes reales, y las soluciones deben vivir en R2, ¿verdad? Entonces, según esta notación, pero este polinomio no tiene ninguna raíz allá, ¿verdad? Por este más 1 que está dando lata, ¿no? Entonces, para evitarnos problemas de si hay soluciones o no hay soluciones, usualmente uno va a pensar que el campo es algebraicamente cerrado. Entonces, el campo algebraicamente cerrado quiere decir que todo polinomio en una variable que no sea constante tiene al menos una raíz allá. Y es un teorema muy bonito de David Hilbert a finales del siglo XIX, principios del XX, que prueba que si el campo es algebraicamente cerrado y tengo una familia de polinomios de grado arbitrario en n variables, el conjunto de ceros comunes es no vacío si los polinomios no son constantes. Ninguno de ellos es constante. O sea, el mismo teorema de los ceros, el mismo teorema fundamental de la álgebra pasa para un número arbitrario de polinomios con la condición de que el campo sea algebraicamente cerrado. Ese teorema ciertamente muy famoso se llama el teorema de los ceros de Hilbert porque garantiza la existencia de ceros de esos
sistemas de ecuaciones polinomiales, ¿verdad? Los ceros de... Entonces, voy a suponer que el campo es algebraicamente cerrado y si ustedes, o sea, la mayoría de nosotros agarra, si quieres un campo bonito, agárrate los números complejos. Entonces, para cualquier cosa, piensa en los números complejos, ¿no? Entonces, el conjunto de soluciones, si ninguno de esos polinomios es constante, el conjunto de soluciones es no vacío por Hilbert y le voy a llamar un conjunto algebraico. En fin, son puntos que viven en Kn. ¿Verdad? Entonces, esto comenzó hace mucho tiempo y hay ecuaciones muy bonitas. Aquí voy a tomar ejemplos. Recuerden que las soluciones viven en Kn. Entonces, para efectos prácticos, yo tengo que comenzar con 1K a la 2 y como K es como los números complejos, es complicado dibujarlo. Entonces, las partes de dibujos que voy a hacer son todas las soluciones complejas, parte que es real nada más, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tomas el ejemplo, esta curva se llama el folio de Descartes o la hoja de Descartes, tiene una hoja. Es una ecuación polinomial en dos variables, x cúbica más y cúbica menos 2xy, y sus ceros forman esa curva muy bonita. Bueno, a la derecha está la famosa curva del 14 de febrero, ¿verdad? Todo el mundo la conoce, ¿verdad? Aquí hay una más bonita que poco mundo conoce. Esa de medio me gusta mucho. Le llamamos nodo. Aquí tengo esta curva. La ecuación es muy conocida, es y cuadrada menos x cúbica menos x cuadrada, ¿no? Y la que está a la derecha es y x cúbica. Bueno, esta raya no la toman en cuenta. Esta tiene este punto, que a esta le llamamos una parábola cúbica porque es y cuadrada menos x cúbica, y los ceros son esto, la parte real. Este le llamamos un punto donde hay un piquito por allá, ¿verdad? Le llamamos una cúspide a ese punto. A veces le llaman la cúbica cúspida. Y este le llamamos cúbica nodal. Aquí tiene un nodo. El problema es que hay una recta tangente acá y hay otra recta tangente acá diferente. Esta cúbica que se llama un tacnodo tiene puntos donde hay 4 tangentes en las ramas de la curva que aparecen. Entonces le llaman un nodo táctil porque usaron la raíz tac para tacto. Entonces ahí hay contacto de las ramas allá en ese punto. Y es una curva muy bonita. Es una familia. Esta es una de las que considera allá, ¿no? Y así hay muchas curvas muy famosas. Usualmente ya no aparecen en los libros de geometría algebraica. Se dan por conocidas. Uno quiere buscar libros viejos de geometría algebraica para encontrar estos ejemplos que nos emocionan, ¿no? Bueno, voy a tomar ejemplos de la teoría de grupos, pensando que teoría de grupos. Objetos que vimos en teoría de grupos también son variedades afines. Algunos de ellos son ceros de polinomios. Voy a comenzar con el ejemplo más famoso, el grupo lineal general, que son matrices n por n con determinante distinto de 0, ¿verdad? Entonces, la matriz la voy a ver en un espacio afín, que es de su escala m que yo tenía, pero lo que hago es el primer renglón tiene elementos, lo pongo acá, luego pongo el segundo renglón, pongo el último renglón. Cuando las tiro, ve como un punto de k a la n cuadrada, ¿no? Si cada renglón tiene n elementos. Entonces, una matriz la puedes ver así como estiradita, como un punto de n cuadrada, y yo quiero ver que el conjunto de matrices invertibles es ceros de una familia de polinomios, ¿no? De hecho, va a ser un solo polinomio, pero vamos a verlo. Es muy sencillo. La condición para que pertenezca al grupo lineal es que su determinante sea distinto de 0, ¿no? Entonces, el determinante, pinto esta matriz acá y pongo las entradas como indeterminadas, ¿no? Entonces, tiene n cuadrada indeterminadas. El determinante es un polinomio que vive en este anillo. Es un polinomio de grado n por la fórmula de Leibniz, ¿verdad? Entonces, el determinante es una ecuación polinomial, es una condición polinomial. Pero para que una matriz viva en GLN, lo que yo necesito es que su determinante sea distinto de 0. Pero yo quiero verla como un objeto álgebro-geométrico, como ceros de alguien. Entonces, el truco es de un matemático ruso que se apellida, pone una variable extra al anillo de polinomios en n cuadrada, variables en las x y j, le pone una variable y considera
el polinomio que es el determinante. El determinante de la matriz de entradas x11 hasta xnn multiplicado por la nueva variable y le resta 1, ¿no? Ese es un truco muy bonito porque ese es como una hipérbola, si el determinante es como una x, ¿no? Y por x menos 1 es la hipérbola equilátera. Entonces, la condición de que una matriz tenga determinante distinto de 0, lo que haces es, ves tu matriz n por n que es A, le agrego en la diagonal un elemento 1 y lleno con ceros, renglones y columnas, ¿no? La que falta. Entonces, esa es una matriz de tamaño n más 1 por n más 1. Y el determinante de esa matriz A' es el determinante de A. Entonces, la condición que el determinante de A sea distinto 0 es que el determinante, bueno, ahí debe de ser distinta de 0, ahí donde dice, perdón, en esta parte debe ser distinta de 0, obviamente, ¿no? Le puse una rayita ya, ¿no? Entonces, la condición, no, es que yo puse delta prima, perdón. Delta prima le resté, multipliqué por y resté 1. Entonces, está bien la condición. Entonces, nomás voy a leerla. La condición delta prima quiere decir y por el determinante de A menos 1. Y por el determinante menos 1 es igual a 0 si solo si el determinante de A es distinto de 0. O sea, es una condición muy sencilla. La verdad. Entonces, ya vi que el grupo lineal general son ceros de ese polinomio que es de grado n más 1, ¿no? Porque es y por determinante menos 1. Entonces, el grupo lineal general son los ceros de un polinomio. Si alguien ha visto algunas cosas de geometría, la gente que trabaja en geometría ve al grupo lineal, digamos, sobre los reales, sobre los complejos, como cosas distintas de cero. Esa es una condición abierta en el espacio donde viven y esas cosas les llaman un grupo de Lie y lo quieren como abierto. Pero yo lo quiero como cerrado. Cerrado es que sea ceros de un polinomio y tuvo que meterle una dimensión extra para que allá fuera cerrado. Entonces, ser abierto o cerrado depende de dónde lo estás viendo. Si yo lo quiero abierto al grupo lineal, lo estoy viendo en k a la n cuadrada. Y si lo quiero como cerrado, lo estoy viendo k a la n cuadrada más 1, ¿no? Es un truquito que hicimos allá, ¿no? Entonces, hay otros subgrupos, ejemplos de la teoría de grupos. Por ejemplo, dentro del grupo lineal está el grupo lineal especial, son matrices determinante 1. Ahí no tengo que hacer el truco, porque la ecuación polinomial es determinante de A menos 1. Son ceros de esa, ¿no? No hay que hacer truco. Esa es más fácil después de todo, ¿no? Pero luego tengo los toros, que son matrices diagonales. Si tengo una matriz diagonal n por n invertible, para verla como ceros, el ser invertible tengo que subir la dimensión, ¿no? El determinante va a ser el producto de la diagonal, multiplico por y menos 1, ¿no? Pero quiero matar los términos fuera de la diagonal. Entonces pongo las ecuaciones x y j igual a 0 para y distinta de j. ¿Hay cuántas de esas? Hay n cuadrada menos n de esas ecuaciones, más la que es y determinante por menos 1. Entonces son ¿qué? N cuadrada menos n más 1 ecuaciones. ¿No? Hay muchas ecuaciones que me dicen que las matrices diagonales invertibles son una variedad afín, ¿no? Entonces son ejemplos bonitos de la teoría de grupos, pero los estoy llevando a geometría, ¿no? El segundo ejemplo que voy a ver de álgebra lineal es el motivo de esta práctica. Entonces, lo que hago es tomo un espacio vectorial de dimensión fija n, finita, ¿verdad? Y voy a pensar que la n es mayor o igual que 4, lo van a ver inmediato por qué. Entonces, considero el conjunto de subespacios vectoriales de dimensión 2. Yo pude haber puesto un k, dimensión t para t menor o igual que n, y se vale. Pero bueno, nomás quiero fijar un ejemplo, tomo t igual a 2, ¿no? Pero se vale con cualquier t menor o igual que la dimensión del espacio ambiente. Entonces tengo esta grassmanniana y estoy tomando planos n, ¿verdad? Planos por dimensión 2. Esa es la colección de puntos que tengo. Tengo planos en E, ¿verdad? Subespacios vectoriales de dimensión 2. Ese es el conjunto que le llamo la grassmanniana de planos, ¿no? Ok. Entonces, quiero ver como ceros de alguien. Es un paseo por álgebra lineal que les voy a dar y es un paseo muy bonito. Esencialmente, este paseo lo hizo el matemático que lleva el nombre Hermann Grassmann. Es un matemático de malísima suerte, ¿no? Era hijo de un filólogo alemán, entonces él estudió filología, luego teología y estudió matemáticas porque le gustaba. Y quería trabajar como su papá en filología o teología.
y no conseguía trabajo y se fue a una prepa, que en Alemania las prepas en esa época se llamaban gimnasios, ¿no? Gimnasio. Entonces fue a dar clases a un gimnasio. Y escribía en la forma más horrible matemáticas que se pueden imaginar, ¿no? Lo escribía como filólogo, filósofo, teólogo o literato, menos como matemático, ¿no? Entonces, ningún matemático de su época quería leer lo que él escribía. Pero a Grassmann le atribuimos el origen del álgebra lineal. Él inventó la álgebra lineal abstracta. Toda la álgebra lineal que trabajamos como abstracta es de él, ¿no? De hecho, en el primer curso de álgebra lineal que llevan, ustedes demuestran que un invariante importante de los espacios vectoriales finitamente generados es su dimensión. Y para demostrarlo usan un teorema de intercambio. Tienen dos conjuntos de generadores y van intercambiando de uno al otro. De hecho, esa cosa de intercambiar lo usamos en combinatoria cuando vemos matroides. Ese teorema de intercambio es de Grassmann. Lo redescubrió Steinitz, otro matemático alemán en el siglo XX, pero lo llamamos el teorema de Grassmann-Steinitz, ¿no? Entonces, con eso definimos matroides, que es un campo gigante y precioso de la matemática, pero al mismo tiempo probamos que los espacios vectoriales finitamente generados tienen este invariante. Todo esto lo hizo Grassmann, pero no se podía leer porque se escribía en forma espantosa, ¿no? Entonces voy a tratar de leer yo todo esto de Grassmann. Entonces fijo una base de mi espacio, ¿no? Y un subespacio vectorial tiene una base, le llamo W1, W2. No tienen por qué ser los de arriba, ¿verdad? Pero entonces, como es W vive en E, lo escribo como combinación lineal de la base de E y lo pienso como la matriz de coeficientes acá. Y entonces, como W1 y W2 son base de W, son linealmente independientes, entonces esta matriz tiene rango 2. No, sus menores de rango 2 nos anulan todos, ¿verdad? Ese es el truco para ver que la grassmanniana es un conjunto algebraico, o sea, ceros de unos polinomios. Producirlos es razonable. Entonces, tomo las columnas de la matriz y las numero con el conjunto de enteros del 1 al n, ¿no? Y lo denoto con n así con sus corchetes. Entonces, para cada par de columnas I y J, en ese orden, yo calculo el menor correspondiente, que es ese, ¿no? Le llamo X y J. Y esas van a ser mis nuevas variables donde va a vivir la grassmanniana. ¿Cuántas variables tengo? Pues tengo que escoger pares y J en el conjunto n, es el coeficiente binomial n2, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, estas coordenadas les llamamos de Plücker, pero la gente decente le llama de Grassmann-Plücker, porque son de los dos, ¿verdad? Grassmann lo hizo y lo escribió Plücker. Y entonces tengo este anillo de polinomios, ¿no? Que tiene el coeficiente binomial n2 variables, ¿no? Vean que no hay x y y, ¿verdad? Porque no es menor así de que estos menores no me están interesando, ¿verdad? Y x, j, y es lo mismo que menos x y j porque nomás cambié el orden de las dos columnas. Por eso nomás tomo las unas de allá, ¿no? Ok. Si cambio de base, hay una matriz de cambio de base y esa matriz de tamaño 2 por n se cambia a otra matriz multiplicada por la matriz de cambio de base. Entonces, si yo tomo un subespacio vectorial de dimensión 2 acá, le estoy asociando a una matriz 2 por 2 de rango 1 visto acá, salvo la relación de equivalencia que me da esto, ¿no? ¿De acuerdo? De otra manera, como C vive en el grupo lineal 2 por 2, yo estoy multiplicando estas matrices 2 por n a la izquierda por estas C, ¿no? Eso le llamamos una acción del grupo lineal sobre el conjunto de matrices 2 por n. Y la grassmanniana son las órbitas de esa acción, ¿no? Son las órbitas de esa acción. Entonces ya lo vi como órbitas, ¿no? Pero para dar las ecuaciones que satisface, es una vuelta que sus profes no se los dan en álgebra lineal, no sé por qué, ¿no? O sea, hay que respetar a Grassmann, Grassmann lo hizo, ¿no? Entonces, en el segundo curso de álgebra lineal, debieran dárselos cuando definen, ¿no? Dice, toma la potencia alternante de un espacio vectorial. ¿Qué cosa es la potencia alternante? Hay muchas formas de decirlo. La forma más fácil es, tomo el producto tensorial de E consigo mismo 2B y mato los tensores alternantes. Tensores alternantes son aquellos que es un vector, tensor, otro vector, ¿no? ¿De acuerdo? Mato todos ellos y entonces al elemento
si tienes U minúscula en E y B minúscula en E, entonces tienes U tensor B, le llamo, cuando lo veo en este cociente, su clase lateral, le llamo la cuña U cuña B, ¿no? Entonces, en E viven los EIs que eran la base, y resulta que las cuñas EI cuña EJ para I menor que J forman una base de ese espacio vectorial. Por lo tanto, ese espacio vectorial tiene dimensión el binomial N2, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. Entonces ya me encontré el número de variables y la dimensión del espacio. Y yo necesito que el número de variables coincida con la dimensión del espacio, porque ahí es donde se mete como ceros de polinomios, ¿no? O sea, el espacio vectorial, el producto alternante ese, es como K elevado a la binomial N2, ¿no? Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está, ¿verdad? ¿Verdad? Y quieres ver esos espacios, pero ahora los quieres ver en K a la N2. Entonces lo quieres ver como la condición de que una matriz 2 por N tenga rango 2. O sea, ¿cómo lo traduzco eso a los tensores alternantes? La traducción es muy bonita. Escribo la base que yo tenía, la cuña de la base, como combinación lineal de la base de cuñas EI cuña EJ, ¿no? Que era la base de la potencia tensorial. Y me aparecen como coeficientes quienes creen. Los mismos X y J de hace un rato, ¿no? Los mismos. O sea, estas no son coincidencias. Esto es, ¿cómo se llama? Es una conspiración del álgebra lineal que hace que funcione, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esos coeficientes que aparecen, esos menores, les llamo coeficientes de Plücker, ¿no? Y entonces, eso me está diciendo que la cuña vista en el espacio K combinatorio N2, que tiene N entre dos variables, sus, ¿cómo se llama? Como vector, sus coordenadas son las X y J que comienzan X12, X13, X1, hasta que terminan en X, ¿qué? N-1N, ¿no? Un vectorzote allá, ¿no? Y la condición es ese teorema precioso de Grassmann. Dice, esta cuña es cero si todos y esos es cero, pues lo cual lo sé porque son sus coeficientes, ¿no? O sea, el rango de esa cosa es menor que 2, ¿no? O dicho de otra manera, negándolo de arriba, la cuña es distinto de 0 si solo si ese tiene rango 2, que es lo que yo quería, ¿no? Entonces, la condición de que tenga rango para que sea un espacio de dimensión 2 es que la cuña sea distinta de 0. Y entonces, la grassmanniana se identifica con esos tensores alternantes que están allá. De hecho, esos tensores les llaman tensores puros, porque los tensores en general son combinación lineal de ellos, ¿no? Pero este es uno solo, ¿no? Esto es un múltiplo escalar porque cuando cambio base aparece el determinante de la matriz de cambio de base siempre, ¿no? Igualdad es la definición de determinante. No más que siento yo que no les dan la definición de determinante en álgebra lineal, ¿no? O sea, no se las dan, se las tienen oculta. Pregúntenle a su profesor fantástico de álgebra que tengan y les va a dar la definición correcta y corresponde con las fórmulas que tienen, ¿no? Pero bueno, eso es por eso. Entonces ya identifiqué la grassmanniana. Con esos tensores, ahí están sus puntos, y el teorema sigue por acá. Y este teorema me van a permitir que no lo demuestre. Voy a pensar que es como un Dios bajado de una máquina ahorita. Esto es teatro, ¿verdad? Aquí descendió un Dios. El Dios es este teorema. La función que yo di arriba, esta función que yo tenía acá, que manda un subespacio vectorial a la cuña de su base, salvo una constante, esa función, salvo esa constante, es inyectiva, su imagen son tensores de ese estilo, que sean puros, y su imagen son ceros de estos polinomios. ¿Cuántos polinomios de esos hay? Pues estoy tomando I menor que J menor que K, entonces estoy tomando 4 cosas de n, entonces hay el combinatorio n en 4 de esos polinomios, ¿no? Y estoy poniendo en orden, o sea, yo sigo el orden I, J, K y L, ¿no? Entonces aquí tengo I, J, K, L, luego I, K, luego I, L y el otro. Entonces, y van más o menos porque el grupo simétrico está actuando ya y me está dando un signo, ¿no? Entonces, este es el teorema bonito de Grassmann. Entonces, la grassmanniana es una variedad. Yo aquí estoy describiendo, vive en K a la binomial N2, ¿no?
polinomio salvo un escalar porque estoy haciendo lo que estoy describiendo. Tengo la Grassmanniana, es un objeto geométrico y estoy tomando el origen del espacio donde estoy viviendo, entonces estoy tomando el cono que pasa por allá. En geometría deshacemos eso y nomás, como estos polinomios son homogéneos, tomamos los ceros en el espacio proyectivo correspondiente, pero no me voy a meter, estoy haciendo el cono de la Grassmanniana. Entonces leemos la Grassmanniana, pero técnicamente es el cono afín de la Grassmanniana el que tengo allá, ¿no? Entonces, allá está, ¿verdad? Ya lo vi como objeto geométrico, es lo que yo quería, recordar el paseo de álgebra lineal, ¿no? Ok. Los toros que mencioné multiplican puntos de la Grassmanniana. O sea, no están ajenos, ¿no? O sea, si tomas la Grassmanniana 2n y tomas el toro de matriz diagonales invertibles, lo multiplicas a la derecha y te queda la matriz que te da la Grassmanniana, los puntos de la Grassmanniana, multiplicada queda del otro lado. Y ahora vamos a considerar los menores del otro lado. Si tomo los menores del otro lado, me pasa que los coeficientes salen multiplicando TI y TJ de esa manera, ¿no? En cada uno de los menores. Pero como TI y TJ son distintos de cero, estoy en un campo, lo puedo cancelar, entonces cuando multiplico no pasa nada, me deja la Grassmanniana. Bueno, no pasa, estoy diciendo que la Grassmanniana es estable bajo la multiplicación del toro, ¿no? O sea, es estable bajo la multiplicación del toro, decimos es una T-variedad, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces, eso es muy bonito. Voy a recuperar esas ecuaciones dando un paseo por la combinatoria. Entonces me van a permitir ahorita, este paseo se redescubrió hace unos años, hace como 8 años, por unos geómetras muy famosos en Estados Unidos, Andrew Snowden, Ravi Vakil, que ahora es presidente de la American Mathematical Society, y otros 2 matemáticos, Milson y Johnson, ¿no? En una serie de artículos, el primero de los cuales dieron una conferencia en Princeton cuando se les ocurrió, y estaba Pierre Deligne, uno de los matemáticos famosos del Instituto de Estudio Avanzado de Princeton, y me dice, escríbelo en 3 páginas y te lo publico mañana, en el Comprendió de la Academia de Ciencias de París, ¿no? O sea, en 3 días ya estaba el anuncio, porque le pareció importante. Lo que hicieron ellos, y lo dicen directo en la serie de artículos, es que leyeron un artículo de un matemático británico de apellido Kemp. Kemp es un matemático del siglo XIX, principios del XX, es muy conocido porque casi demostró el teorema de los 4 colores, ¿no? El error que hizo es importante, nos permitió entender eso. Pero Kemp era un geómetra algebraico, ancestro nuestro, o trabajaba en teoría de invariantes y usaba combinatoria cuando le convenía, como los matemáticos de esa época, como el reverendo Young o Ferrer, todos matemáticos británicos que metieron la combinatoria fuertemente para problemas de teoría de invariantes en álgebra. Kemp estaba estudiando un problema de teoría de invariantes. Tengo por acá su artículo, es legible, módulo que cambias tu vocabulario, cambias tu notación y cambias el significado de todo lo que dice, pero es bastante legible, ¿no? Sí, cuando yo pongo variables x1, x2, él pone alfa, beta, gamma y luego pone etcétera, y luego toma un producto y pone 2 factores y luego dice y así se sigue, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese es el estilo de esa época, ¿no? Pero en nuestro lenguaje lo que él hace es lo siguiente. Considera una gráfica que no tenga ciclos, una gráfica en un número finito plana, lo voy a pensar, conexa, cada 2 veces se pueden conectar por medio de aristas, y le exige una condición extra, que él no la pone allá, pero es como se lee ahora, que esto sea un árbol. Pues un árbol tiene hojas y cosas que no son hojas, ¿no? Hojas son vértices de valencia 1 y las que no son hojas son vértices de valencia mayor. Aquí lo que fijo es la valencia de las que no son hojas y les llamo trinodos porque voy a pensar que tienen valencia 3. Entonces es una gráfica con sus vértices en valencia 1 o 3, los que tienen valencia 1 son sus hojas. No me interesa que esté arraigado, no tengo una raíz en esto, pero Kemp hace esta condición. Si la tengo plana, voy a pensar que no se está cruzando, o sea, no hay cruces allá, está plana, y la puedo aplanar tan bonita que las hojas las puedo poner en un círculo si quiero, ¿no? Si quiero el círculo unitario, y las numero en sentido
contrario a las manecillas de reloj si quiero, ¿no? Las hojas. Entonces pienso que tiene n hojas, pienso que n es más grande que 4. Recuerden la condición de la dimensión del espacio en vive la grassmanniana, porque hay que salirnos, ¿verdad? Entonces voy a hacer las siguientes operaciones rápidamente. Tengo un árbol con n hojas. Tiene al menos un trinodo. Un conteo rápido contando valencias y aristas me dice que el número de vértices es par, es 2n menos 2, y el número de aristas es 1 menos, ¿no? Que el número de vértices sea par no funciona porque no está trabajando con árboles Kemp, pero él separa el conjunto de vértices en dos casos, cuando es par, cuando es impar. Y con eso va a crear un álgebra y va a probar que esa es una álgebra graduada en nuestro lenguaje y que en el caso par está generada en grado 1 y en el caso impar en grado, él dice, mayor o igual que 2 porque hay estos que aparecen, ¿no? Entonces yo estoy en el caso 1, no es todo el resultado de Kemp, ¿verdad? Y entonces voy a hacer las siguientes operaciones, ¿verdad? Yo tengo un conjunto de vértices que son los vértices de este árbol, ¿de acuerdo? Hay hojas y hay trinodos. Y la operación que voy a hacer es, con estos vértices y trinodos, considero gráficas, ¿no? O sea, las gráficas no tienen por qué ser subgráficas del árbol. O sea, me quedo con los puros vértices, ¿no? Que son 2n menos 2. Y con esos dos vértices empiezo a pintar gráficas. Les voy a tener multigráficas, quiere decir que entre dos vértices puede haber aristas, y las voy a considerar dirigidas. Entonces voy a considerar dirigidas. Y luego la operación que ahora heredamos de Kemp, pero no lo dice, es, tengo una gráfica en estos 2n menos 2 vértices, ¿no? Le llamo V al conjunto de vértices. Y luego tengo otra multigráfica, dirigida. Entonces, yuxtapongo una con la otra. ¿Sí lo ven? Yuxtapongo uno con la otra. Y tengo otra multigráfica dirigida. Yuxtaponer quiere decir, estoy en el mismo conjunto de vértices, entonces al yuxtaponerla es la unión disjunta de las aristas. ¿De acuerdo? Como la unión disjunta es asociativa, entonces la operación que estoy definiendo es asociativa. Como la unión disjunta es conmutativa, la operación es conmutativa. Y luego tomo la gráfica donde no hay ninguna arista, son puros vértices. Entonces, agarro otra multigráfica y la gráfica de puros vértices las yuxtapongo y me queda la que yo tenía. Entonces, la gráfica sin vértices funciona como neutro para la operación. Lo que he construido se llama un monoide. Tengo una operación binaria que es asociativa y tiene un neutro. Eso es un monoide, aunque en la literatura del siglo XX a veces le llaman semigrupo. O sea, no estamos muy peleados con los nombres. A veces la gente dice semigrupo es un conjunto con una operación binaria. A veces, si le pongo neutro, le llamo monoide, o a veces lo dicen al revés. Entonces yo voy a seguir la convención de Bourbaki y para mí monoide tiene identidad, ¿no? Monoide abeliano, porque la operación es conmutativa. Entonces ya construí el monoide, es el monoide de multigráficas en el conjunto de vértices de un conjunto finito de vértices. Yo tomo un árbol trivalente, pero de cualquier conjunto finito de vértices, ¿no? Si tomo como multigráfica en el conjunto de vértices, la multigráfica nomás tiene una arista que va del vértice I al vértice J, dirigida, arista dirigida de I a J, esas aristas generan todo el monoide, porque todas las gráficas se construyen con esas aristas, ¿no? Entonces, ¿cuántas de las aristas hay? Pues hay un número finito de vértices, hay un número finito de flechas entre ellas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es un monoide finitamente generado. Y luego es libre, es conmutativo y es libre en esas aristas, ¿no? Es un monoide libre abeliano en esas, ¿no? Con ese monoide lo voy a llevar al álgebra. Monoide es álgebra, pero tiene muy poca estructura. Entonces lo quiero enriquecer a donde voy. Entonces tomo mi K que tenía, que era un campo algebraicamente cerrado, y ustedes se acuerdan cómo construyo el anillo de grupo. Entonces en lugar del anillo de grupo construyo el anillo de monoide, ¿no? El anillo de monoide es un espacio vectorial donde para cada gráfica en el monoide le asocio un elemento en el espacio vectorial y le llamo X sub gamma, ¿no? Es la forma de ver gamma metido en el espacio vectorial que estoy viendo. Y entonces con eso genero un espacio vectorial. Tengo un conjunto finito, tengo un
conjunto, perdón, de gamas y con ese genero un espacio vectorial como suele hacerse, ¿no? ¿De acuerdo? Genera un espacio vectorial. Pero además de ser espacio vectorial, tiene estructura de anillos, porque yo podía multiplicar dos cosas en el monoide. Entonces forzo la multiplicación en el espacio vectorial que construí diciendo, multiplica x gamma por x gamma prima, primero multiplica gamma por gamma prima en el monoide y toma el x que le toca, ¿no? Entonces, esa es la misma construcción del anillo de grupo, pero lo hago con monoides. Entonces, esta le llaman la K-álgebra porque los escalares se meten, tomo un escalar y tomo el neutro del monoide, A por el neutro, mete a los escalares allá. Entonces, el KGB que construí le llamo la K-álgebra del monoide GB. Es un espacio vectorial sobre K y es un anillo y las operaciones de producto y de espacio escalares por vectores son compatibles con la operación de anillo, ¿no? Le llamamos una K-álgebra. Bueno, recuerden que el monoide estaba generado por las aristas I, J dirigidas. Entonces, a cada una le toca una variable que le llamo X y J, por esas terribles coincidencias que quiero hacer, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces, como es libre abeliano en esas cosas, lo que hice es que vi que KGB es un anillo de polinomios en esas variables, ¿no? Hay un número finito de ellas, pero hay muchas, ¿no? Todavía no es las que me toca, hay un submonoide el que estoy buscando, ¿no? Eso lo puedo hacer con cualquier conjunto de vértices y todas las multigráficas allá, ¿no? Pero ahora, en la época que estaba Kemp trabajando, conocía lo de Plucker, Grassmann y todos estos cuates, aunque no lo decían, se forzaban a leerlo, ¿no? En este anillo KGB voy a meter las siguientes relaciones. Si hay un lazo, porque cuando tomé multigráficas no prohibí los lazos, ¿no? ¿De acuerdo? Si hubiera un lazo, además cuando hago las operaciones, como puedo ir aquí en la gráfica y puedo ir de regreso acá, puedo formar lazos, ¿no? Cuando hago las operaciones de unión disjunta. Entonces, cuando hay un lazo, lo mato, ¿no? Cuando hay un lazo, lo mato, eso es lo primero. Y luego, cuando voy de un lado y voy de regreso, pido que cambie de signo nada más la variable, ¿no? Cuando voy de I a J y cambio de J a I, la variable le cambio de signo. Esas dos son obvias, ¿no? La tercera es la importante. Dice, puede uno leerla, pero no la lean. Vamos a verla mejor. La de lazo es la de arriba, ¿no? Entonces, la de signo es esta. Esta de I a J la cambio con esta. Y la de Plucker es esta. Recuerden que yo pedí que mis gráficas estuvieran por aquí, ¿verdad? Pero hago operaciones, se me pueden cruzar aristas, ¿no? Se me pueden cruzar aristas. O sea, yo tenía gráficas acá, pero cuando hago operaciones, como estoy yuxtaponiendo, pueden cruzarse aristas, no lo sé. Pero entonces me dice, ok, suponte que se cruzan las aristas I con J y J. Tú tienes una gráfica gamma, multigráfica, y hay un cruce de aristas allá. Entonces, rectifica. Rectifica, dice, y cambia estas aristas, estas estaban en la gráfica gamma, y construye una gráfica gamma 1 que proviene de gamma, toda igualita, excepto que este cruce lo cambias con este. Y luego construye una gamma 2 tal que esta la cambias con esa. En la gráfica es gamma 1 y gamma 2, cambiaste descruzaste, ¿no? Decimos rectificamos, ¿no? Me quedan estas. Y entonces forza la igualdad. Esta era X gamma, esta es X gamma 1 y esta es X gamma 2. Pero yo lo escribí tramposamente como una relación de Plucker. Porque es lo que es, ¿no? O sea, gráficamente estoy viendo la relación de Plucker, ¿no? O sea, la que me da los puntos de los cuales son ceros, la grassmanniana. Y entonces lo que hace Kemp es estudiar el ideal generado por las tres relaciones anteriores, es un ideal de polinomios, ¿verdad? Y toma el cociente. Hay una variante que hace Kemp que es muy bonita, toma gráficas regulares. Gráficas regulares son las que tienen, todos sus puntos tienen la misma valencia, todos los vértices tienen la misma valencia. Y entonces eso forma un subanillo del cociente que tiene acá, ¿no? ¿De acuerdo? Y él va a probar que ese subanillo, que es un anillo graduado, cuando el número de vértices es par, está generado a un grado 1.
y cuando el número de vértices es impar, está generado un grado 2. Esos son los dos teoremas principales de Kemp, que ni siquiera él piensa que son principales. Él prueba otras cosas y cree que son principales. Pero de todo lo que quedó de ese artículo, esos dos teoremas son los principales. Y no van a encontrar la palabra teorema en el artículo de Kemp, porque se escribía matemáticas con título y iban listando afirmaciones, afirmaciones, afirmaciones. No estábamos estaban en Inglaterra, no en Alemania, ¿no? Donde era Satzbeweis, ¿no? Ahí nomás era afirmo, 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 voy escribiendo, ¿no? Bonito. Ok, todo lo que hice funciona, es funtorial, es un lenguaje del siglo XX. Si con B' y doy un conjunto de vértices B' y doy una función entre ellos que no tiene por qué ser biyectiva, pasa todo bien, ¿no? Hay morfismos adecuados, ¿no? Aparecieron las relaciones de Plücker, ¿se acuerdan? Pero hay mucho más, ¿no? Hay mucho más en esto. Es una vuelta combinatoria preciosa. No tengo tiempo de verla, nomás quería yo emocionarlos que estos teoremas de Kemp son muy bonitos. ¿Verdad? ¿Cuál es la cosa muy bonita que estoy evitando ver? ¿No? Vamos a verla acá, ¿no? Voy a pintar mi árbol acá, ¿no? Es un árbol trivalente, ¿verdad? Aquí estas son hojas. Bueno, este es un trinodo y si quieren, no, ya no le puedo poner más, ¿no? ¿De acuerdo? Kemp sugiere, pero no lo hace, la siguiente construcción. Dice, todos los vértices y de estos había 2n menos 2, ¿no? Pero tienes hojas, H le voy a poner, hojas, ¿verdad? Y de estas hay n hojas, dijimos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces dice, tú construiste el monoide GB, ¿no? ¿De acuerdo? En este monoide tienes el monoide GH. ¿Cuál es el monoide de las hojas? Entonces dice que toma una hoja, las numeras, ¿no? 1, 2, ¿no? Numeras del 1 al n en sentido contrario a las manecillas de reloj, ¿no? Entonces dice, toma una hoja I y toma una hoja J, ¿no? Entonces dice, como este es un árbol, una gráfica conexa, hay una trayectoria de aristas que me lleva I a J. Entonces hay una trayectoria WI que va de I a J. Es única. Esa trayectoria es única, ¿sí? Porque estoy yendo entre dos hojas. ¿De acuerdo? O sea, no puede haber dos trayectorias porque haría yo un ciclo. ¿De acuerdo? Entonces es una de estas trayectorias. ¿Cuántas de estas trayectorias hay? Pues para el conjunto de hojas que es n, tengo que escoger un conjunto con dos hojas, ¿no? Entonces hay n2, el número mágico que yo necesitaba, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, este monoide lo veo acá y digo, ¿cuál es el monoide? No lo he dicho. Entonces yo tomo trayectorias entre hojas y GH es el monoide generado por esas trayectorias, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, tengo que pasar por los otros vértices, pero aquí nomás estoy tomando I de I a J, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, este es el monoide generado por estas trayectorias W y J. Hay n entre 2. Y entonces, por esta trayectoria, es una subgráfica del conjunto de gráficas, ¿verdad? Entonces, a esta trayectoria le toca un X, W y J en la K-álgebra de acá, ¿no? En la K-álgebra de acá. Para abreviarme le voy a poner X y J, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces, los generadores del monoide son estos X y J, ¿verdad? Y entonces, está generado por estos X y J. Y como era libre, abeliano, este sigue siendo libre abeliano, entonces este es isomorfo al anillo de estas X y J, ¿no? Para escogiendo I menor que J en N. ¿Cuántas de estas hay? N en 2. Entonces, el anillo de polinomios en N en 2 variables. Y las relaciones de Plücker que tenía en este monoide, las veo ahorita acá, ¿no? Aquí son historias, dice, está bonitas, no se cruzan.
Pero cuando hago el monoide puede haber cruces, ¿no? Puede haber ciclos cuando hago la operación, ¿de acuerdo? Entonces tengo que matar ciclos, tengo que matar cambios de signo y tengo que matar relaciones de Plücker, o sea, rectificar, ¿no? Entonces, rectificaciones me dan las ecuaciones de Plücker, pero ahora en el número de variables adecuadas, ¿no? Entonces, les acabo de construir una variedad algebraica que es muy bonita, una grassmanniana 2n, ¿verdad? Usando el monoide de trayectorias en las hojas de un árbol trivalente. Las demostraciones que no hice son combinatorias preciosas, ¿no? Porque yo puedo decir más de esta construcción que hice. Hay muchas propiedades geométricas que están guardadas en la combinatoria y estoy cuidando mi tiempo. Entonces, yo trabajé con GB, pero es nada más por comunidad. Realmente yo quería GH, ¿no? Este es el monoide que me interesaba, ¿no? Y con esto construí las relaciones de Plücker en el espacio de dimensión adecuada, en el número de variables correctas, ¿verdad? Y tengo a la grassmanniana construida totalmente con herramientas de álgebras de monoides de un árbol, de las hojas de un árbol trivalente, ¿no? ¿De acuerdo? Hay algo mucho más allá, déjenme decirles. Hay algo más bonito allá. Trabajando con el árbol, no quiero poner la última diapositiva, ¿no? Porque mato todo lo que tengo que decir, entonces quiero decirlos acá por pasitos, ¿no? Entonces, tengo mi árbol trivalente y tengo sus trinodos. Y de ahí construí ese monoide GH y el álgebra del monoide correspondiente, ¿no? Pero bueno, ahí tengo mi árbol. Puedo hablar, si me das una hoja I y una hoja J, yo puedo hablar de la distancia de I a J, ¿no? Voy a meter una métrica en el conjunto de hojas del árbol, ¿de acuerdo? La distancia de I a J es el número de aristas necesarias para ir de I a J en la trayectoria, que es única. Cuento cuántas aristas hay, eso me da una distancia, ¿no? Pruebo que se satisfacen las condiciones de una métrica, ¿verdad? Es obvio. ¿De acuerdo? Entonces tengo una métrica del conjunto de hojas. Y la combinatoria me dice cómo esas distancias se combinan entre sí, ¿no? Cómo esas distancias se manejan, ¿no? Entonces, si tienes una hoja I, siempre voy a pensar que estoy viendo de izquierda, otra hoja, ahí tiene que ser mayor o igual que 1, hoja, tengo 4 hojas así enumeradas, ¿no? Entonces, ahí tengo mi árbol y tengo 4 hojas en el árbol, ¿no? Entonces, estoy tomando las hojas del árbol, tengo I, aquí tengo J, aquí tengo K y aquí tengo L, son hojas, ¿no? Y entonces, I a J y acá trayectorias, ¿no? ¿De acuerdo? En algún punto se cortan. Tengo que probarlo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque para ir de I a J tengo que salir por la única arista que sale, ¿no? Y para ir de I a K tengo que salir de la... Para ir de I a J hay una única arista porque esta es hoja, ¿no? O sea, yo lo pinté tramposamente, pero estos no son aristas, estos son trayectorias, ¿no? O sea, estas cosas son zigzags, así que van, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Cuando sales de I realmente, nomás hay una forma de salir. Entonces, estas 3 trayectorias comparten al menos un trinodo. ¿Sí? Tras el trinodo que compartan, que quede más lejos de las 3, ¿no? Lo quitas, ¿no? Quitas ese trinodo y la gráfica, el árbol que era conexo, se rompe, ¿no? Porque le quitó un trinodo. Y me quedan, ¿qué creen? Sus componentes conexas, trabajo con ellas y doy una fórmula para las distancias de I a J, de I a K, de I a L, de JK y JL. Y esas distancias que estoy dando, hay igualdades y desigualdades entre ellas, ¿no? Es pura combinatoria quitando ese trinodo, ¿no? Entonces, puedo ver cómo se intersectan las trayectorias, viendo todo lo que me da la teoría de gráficas, ¿no? Entonces, veo esas distancias y mágicamente lo que me queda son unas fórmulas que describen la variedad en los X y J que me dan las gráficas, me quedan unos binomios cuadráticos, ¿no?
me quedan unos binomios cuadráticos muy bonitos. O sea, me quedan x y j, x, k, l, L, cosas así, de ese estilo, según como yo acomodé mis hojas. Pero esos binomios cuadráticos que me quedan por las distancias que estoy forzando, generan otra variedad que ya no es una grassmanniana, ¿no? Pero esta variedad que generan es invariante bajo la acción de un toro, porque los toros multiplican las variables, ¿se acuerdan las coordenadas? Entonces, cuando actúo acá, las coordenadas salen y estas variedades se mantienen, ¿no? Estas variedades, la ventaja que tienen es que las variedades algebraicas tienen una dimensión, no les dije las dimensiones de las que tengo, nomás dije curvas que tienen, por supuesto, dimensión 1, ¿no? El grupo lineal, el grupo lineal especial y los toros tienen las dimensiones 1b de vista que las tiene allá, pero la grassmanniana es fina. Esta que estoy diciendo es más fina. La variedad que definen estos binomios tiene dimensión igual al toro que actúa. Y el toro que está actuando, el toro es, ¿no? Entonces vamos a llamar a esta la variedad que la asocié a mi árbol trivalente, ¿no? Los ceros de estas cosas. Entonces, el toro que está actuando acá tiene la misma dimensión que la variedad. Entonces, el toro es un grupo, ¿no? Es el grupo de matrices diagonales invertibles. Viene con su operación de grupo, ¿no? Su multiplicación, vamos a llamarle mu, ¿no? Multiplicar dos matrices diagonales me da una diagonal. Pero este toro está metido acá. Entonces, este toro entonces multiplica cosas de acá también, ¿no? Y lo manda a cosas de allá también, porque dije que queda invariante lo que le pasaba a la grassmanniana, ¿no? Queda estable bajo la acción del toro. Y tiene la misma dimensión que el toro, entonces cuando veo las órbitas de esta acción, el toro se va a una de las órbitas. Se mete en una de las órbitas de la acción que tengo. Y se mete denso. O sea, cuando tomo la cerda, esa órbita es todo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esas variedades tóricas llevan una estructura combinatoria tremenda de politopos, abanicos, conos poliédricos racionales, o sea, una combinatoria preciosa que está en las variedades tóricas y las recupera Kemp trabajando con el hojas correspondiente, porque esas relaciones viven allá. Para terminar, nomás quiero decirles cómo junto esas dos figuras en mi mente, pero esa junta me tomó a mí varios meses hacerla, así que si no se las explico bien es porque no tengo todos los meses, ¿verdad? Estoy seguro que sí se las puedo explicar. Aquí está lo que dije del monoide, ¿verdad? Lo que dije por allá, o sea, pues, más o menos es razonable. Pero la figura que tengo acá es esta. Dice, yo puedo construir una variedad algebraica que le estoy llamando X garigoleada, ¿sí? Y aquí tengo la recta afín, ¿no? Si K son los reales, esta es la recta real, ¿verdad? Pero K no puede ser los reales porque no es algebraicamente cerrado. Pero si K son los complejos, esta es la recta compleja, ¿sí? La recta afín compleja. Aunque les digan que es el plano afín, no les crean. Es la recta, ¿no? La recta afín compleja, ¿no? Entonces, dice, la recta aquí compleja, le quito el 0, es un toro de dimensión 1, ¿no? K estrella, ¿no? ¿De acuerdo? Matrices 1 por 1 invertibles, ¿no? Son escalares invertibles, ¿no? Y dice, si tomo un punto en la recta esta, que sea 0, lo que construía ya fue copias de la por cada t, no lo puedo decir porque hace las cuentas correctamente, construí una grassmanniana. Entonces, copias de la grassmanniana, porque hay una t multiplicando allá las variables. ¿De acuerdo? Y para t igual a 0, cuando tomo el límite, cuando t tiende a 0, las tres, o sea, recuerden que las grassmannianas son ceros de trinomios, ¿no? Entonces, uno de los trinomios desaparece con las t's que están multiplicando por la cuestión de distancias que dije, ¿no? Y dos de esas. Entonces, los matemáticos son muy ingeniosos, dice, cuando t es distinto de 0, tengo copias de la grassmanniana.
Y cuando t tiende a 0, esa simetría tan bonita que tenía se rompe. Y me queda una tórica. Ese rompimiento de simetría le llaman una degeneración tórica, ¿no? Entonces, lo que se hizo, no lo estoy diciendo cómo, aquí tengo este objeto geométrico y aquí construyo un objeto geométrico más bonito y una función que se llama el morfismo de variedades algebraicas. Y las fibras del morfismo, o sea, las imágenes inversas de cada punto, todas son grassmannianas, excepto la fibra en el 0, que es una tórica. Y este morfismo es muy bonito. Este morfismo es liso, de hecho, ¿no? En el sentido casi de la geometría diferencial. Pero la construcción se puede hacer si quito la condición de ser liso al morfismo y pido que sea plano nada más, por ejemplo. Si el morfismo es plano, esto se llama una degeneración plana que se construyó. Este es un tema que es ahorita un tema caliente en la geometría, degeneraciones planas de variedades, en particular degeneraciones planas de variedades parecidas a las grassmannianas, que se llaman variedades de banderas. Se clasifican por su los grupos. Aquí el grupo involucrado es el grupo lineal y subgrupos de él, ¿no? O el grupo lineal especial, si quieren, ¿no? Esos grupos algebraicos se clasifican por el espacio tangente, son lisos y tienen espacios tangentes en todos sus puntos. Entonces, el tangente en la identidad forma una álgebra, es una álgebra de Lie, porque son, ¿cómo se llama?, grupos vectoriales alrededor de la identidad. Y entonces se clasifican por el tipo de álgebra de Lie que tienen. Entonces, ahorita el ejemplo que vi es de tipo A, le decimos. O sea, hay tipo A, hay una infinidad de álgebras de Lie, hay una infinidad de grupos algebraicos como el grupo lineal general o el grupo lineal especial. Hay tipo B, al espacio vectorial ambiente le pones una forma bilineal simétrica no degenerada, o sea, un producto interior, ¿no? Excepto que no pides lo de positivo definido porque está sobre cualquier campo, ¿no? Entonces, el grupo de invariantes bajo eso es el grupo ortogonal, entonces le llamamos tipo B, hay una construcción de grassmannianas en tipo B, entonces no sé cómo se prueba ese teorema en ese caso, nadie lo sabe todavía. Tipo C, cuando pides que el espacio vectorial tenga una forma bilineal alternante no degenerada. ¿Sí? Alternante y no degenerada, como el alternante, ¿verdad? ¿De acuerdo? El alternante 2×2. Y entonces, esa forma bilineal alternante no degenerada le llamamos una forma simpléctica. Entonces, en el caso simpléctico, igual que el ortogonal, tengo una idea de cómo hacerle en un artículo que escribimos con Javier hace como, bueno, se le publicó a principios de este año, creo, pero no hemos tenido tiempo de platicar qué hacer en ese caso para las grassmannianas simplécticas n. Ahí el espacio vectorial ambiente tiene que tener dimensión par por la forma alternante no degenerada, se forza que la dimensión es par. Entonces las grassmannianas simplécticas serían grassmannianas 2n, ¿no? No sabemos qué hacer todavía, tenemos idea de que todo está actuando. Bueno, y luego quedan todavía las de tipo DN, ¿verdad? Y luego ¿cómo se llama? Las que se llaman excepcionales, 4, 5, 6, 7, 8, y F no sé qué, no sé cuánto, y G2, ¿no? Entonces en la clasificación hay A, B, C, D, familias infinitas, y unas cuantas finitas que se llaman excepcionales de E, F y G. G nomás está G2. Entonces esto todavía no está hecho. O sea, y degeneración tórica de esto lo hizo primero un par de matemáticos. Bueno, yo creo que no lo vio Kemp, o sea, no le quiero atribuir tantas cosas porque uno lee la historia y le empieza a atribuir cosas, pero no las tiene. La demostración original la hizo un matemático alemán de apellido Sturmfels y un matemático americano cuyo nombre acabo de olvidar, Speyer, ¿no? David Speyer y Bernd Sturmfels. Ambos estaban en Berkeley. Sturmfels, cuando yo lo conocí, estaba en San Francisco, pero ahora ya está. Sturmfels es cualquier cosa que le platiques, lo quiere ver como aplicación. Es fantástico, ¿no? Entonces él vio estos árboles trivalentes como árboles filogenéticos, ¿no? O sea, que comienzas con acá y vas con la filia por aquí abajo, ¿no? O sea, cómo se clasifican esas cosas. Casi mendeliana cosa, ¿no? No le veo yo la cosa. Yo soy negado a las aplicaciones, ¿verdad? Puedo verlas, pero ahí no le veo. O sea, nomás es un lenguaje bonito. Y luego estaba de moda cuando lo hizo algo que
le llamaban geometría tropical, que creían que iba a curar todos los males, pero bueno, al final la demostración que hice es puramente de geometría algebraica, ¿no? Entonces, eso me gustó quitarle la tropical, porque hoy no me gusta la palabra tropical en particular, no me gusta, ¿no? Por más justificación que le den, ¿no? O sea, aquí quería terminar. Y después de, pero no quería terminar, pero tiene que ser importante. Una colega nuestra en Oaxaca, Lara Bossinger, tiene otra demostración usando álgebras de conglomerado de esta degeneración tórica. Es la misma, o sea, es la misma que le estamos dando vuelta porque no podemos brincar a los otros tipos. Pero la demostración de Lara es muy bonita. Si alguna vez ha venido por acá, ¿verdad? Viene usualmente, es muy linda, platiquen con ella. Esto, no sé cómo se puede hacer lo demás. Lara estudió con Littelmann en Alemania, en Colonia, creo. Un alumno de Littelmann de apellido Shang dice que ya tiene una demostración para tipos, pero es horriblemente politópica la cosa. Entonces ves los politopos involucrados y dices, no, sé combinatoria, pero esto es más allá de lo que quiero creer, ¿no? O sea, mi intuición ya no lo ve. Bueno, ahí sí quería terminar. Muchas gracias por la plática. ¿Tienen alguna pregunta para Felipe? Criel, en lo que se animan los demás. Tal vez esto es muy conocido, pero la relación de Plucker que pusiste de las flechas, ¿esa tiene algo que ver o es claramente relacionada con la forma en que definen el polinomio de Jones o el polinomio de Grafman para nudos? Sí, los matemáticos, tanto Kemp, en la época que vivía en Inglaterra, estaba trabajando en teoría de invariantes. Invariantes era de los alemanes, ¿no? Era de ellos, ¿no? Pero porque ellos inventaron la teoría de representaciones de grupos, caracteres de grupos y esas cosas, ¿no? Y entonces cuando los ingleses, lejos del continente, estaban del otro lado del Canal de la Mancha, ¿no? Metían sus técnicas combinatorias, no les creían. O sea, el reverendo Young trabajaba con unas cosas que ahora llamamos diagramas de Young, y hacía la combinatoria de diagramas de Young y obtuvo las representaciones del grupo simétrico, las irreducibles, que son las que necesita uno para construir todas, porque estamos trabajando con represiones complejas. Entonces, represiones complejas de dimensión finita de un grupo finito es una categoría semisimple. Todas las representaciones hay irreducibles y todas son suma directa de reducibles. Eso probó Young. Y Frobenius, que estaba trabajando e inventó esas cosas de representaciones en Alemania, dice, ¿qué está haciendo esto en el tercer mundo? ¿No? Básicamente lo que dijo. Entonces sentó y lo reprodujo con pura álgebra. Y así les pasaba. Pero estos ingleses eran muy de ejemplos. No creaban teoría, hacían ejemplos. Entonces estaba Young, Ferrer, otro que él trabajaba los mismos diagramas de Young, pero él le ponía puntitos en lugar de cajitas. Entonces era lo mismo, te das cuenta. Y lo mismo Kemp. Trabajaban con esas álgebras. Entonces ellos sabían lo que estaban haciendo Plucker, Grassmann y todas estas gentes, ¿verdad? Tenían que aprender álgebra lineal. Entonces alguien se los explicó distinto como lo hizo Grassmann, pero vieron los teoremas de Plucker y entonces dijeron, eso sí lo entiendo. Entonces lo construyeron así, está construido así. En el artículo de Kemp no están estas. Esto es en el artículo de Bakil de hace, tengo la impresión que es hace menos de 10 años, ¿verdad? Ahorita tendría que... Jessica, ¿de cuándo es el artículo de Bakil? Yo le llamo de Bakil, pero son 4 autores. Andrew Snowden es muy conocido, Howard Johnson y ellos, pero ese artículo es de este siglo XXI, ¿no? Entonces ellos sí, por supuesto que son geómetras algebraicos y conocen esto, estaban tratando, de hecho no estaban tratando con esto, estaban estudiando lo que llamamos un problema de módulos, pero el problema de módulos lo tradujeron a gráficas y lo resolvieron. Dentro del artículo, yo estaba leyendo algo de módulos, encontré allá disperso. Entonces yo lo junté nada más. ¿Sí? Pero sí sabían geometría. Muy bonita plática, me ha impresionado, pero quería preguntar sobre la degeneración tórica. ¿Hay alguna propiedad de ella que se herede a la grassmanniana? Es decir, si quisiera saber algo de la grassmanniana, ¿podría verlo todavía en su degeneración tórica?
O sea, lo que está diciendo geométricamente en esto, tú tienes una parametrización, ¿verdad? Piensa los puntos de A1 como parámetros, entonces estás parametrizando grassmannianas, ¿no? Estás parametrizando grassmannianas, pero esa parametrización degenera cuando vas a la fibra especial que le llamamos. O sea, la fibra genérica es quitas el 0 y te queda un abierto. Para cualquier punto en ese abierto es una grassmanniana. Entonces dices, ¿por qué cambia? O sea, ¿qué cambia si el morfismo está yéndose bien? O sea, que el morfismo pi es plano, ¿no? O sea, ¿qué está cambiando? ¿Qué singular está apareciendo acá? Esa es la pregunta que responde a la degeneración. Te dice, toda esta grassmanniana con su geometría degenera a una tórica. Entonces, tu esperanza como geómetra es que toda el álgebra y la combinatoria de politopos, de abanicos, de conos poliédricos racionales, etcétera, que está guardada en una tórica, porque una tórica se define así, por definición, ¿qué te dice de la grassmanniana? O sea, eso es esperanza. Llevamos como 20 años con esta esperanza, pero hacerlas que hablen es difícil, ¿no? O sea, estas cosas a veces no quieren platicar con nosotros, ¿no? Pero es nuestras técnicas, ¿no? O sea, nosotros producimos morfismos acá. El X garigoleado que puse arriba, en este ejemplo, está metido en un producto de dos proyectivos. Y estos proyectivos, por la inversión de Segre, se meten en un proyectivo más grande. Entonces, esta es una degeneración inmersa en proyectivo. Puede que no sea el X garigoleada, yo lo puse así, porque en muchos casos es un esquema, ¿no? Y todavía es bonito los esquemas. Hay casos peores donde es un espacio algebraico nada más o una pila, ¿no? Espacios apilados allá. Entonces se puede ir complicando el espacio donde viven los objetos de aquí, que están parametrizados por esta recta. En general pueden estar parametrizados por cosas más grandes, yo me fui con la recta, ¿no? Pero la esperanza es esa, pero hacerlas que hablen estas cosas a veces son medio mudas, ¿no? O sea, que nos digan algo nuevo. ¿Alguna otra pregunta de los aquí presentes? Gracias. Cuando definimos las relaciones de Plush en la gráfica, Plucker, ajá, se me hizo no sé si por la notación o también como que actúan muy parecido a los cuaterniones. ¿Es qué? ¿A los cuaterniones? ¿Hay algo acerca de eso? No. ¿No? Ok. Es que justo por la notación no Habla sé. del ambiente, pero no. Ok. Sí, Vale, sí, muchas gracias. sí. ¿Alguien más? No tenemos preguntas en Facebook, ¿verdad? Bueno, pues agradecemos otra vez la plática a Felipe. Gracias a usted. Muchas gracias. Y solo para recordarles que nos vemos en 15 días con la plática de Jessica. Tenemos una semana libre, que es la del Congreso Nacional de Matemáticas, y van a andar por allí nos vemos. Y le hago entrega de su constancia a Felipe. Muchas gracias.